Ahora veremos cómo podremos conectar Rhino y Grasshopper con Revit a través de Dynamo, y lo podemos hacer por tres métodos. El primero es exportando por DWG, el segundo es mediante el plugin de Dynamo Speckle y el tercero es por el otro plugin llamado Grevit, que conecta a Grasshopper y a Revit a través de Dynamo. Entonces veremos un ejemplo de cada uno para que lo podamos interiorizar. La primera metodología que vamos a usar para conectar Rhino con Revit va a ser mediante DWG. Entonces vamos a exportar estos elementos de Rhino en DWG y los vamos a importar en Revit, y a través de Dynamo vamos a crear los elementos nativos de Revit a partir de estas líneas creadas en Rhino. Nos quedarían de esta manera. La cuadrícula de la superficie se convertiría en la estructura de la misma. Luego podemos crear una superficie como un muro y también todos estos arcos quedan estructurales para este camino. Podemos importar la superficie, crearle su estructura e igualmente crearle las columnas y el suelo de la cubierta. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a volver a realizar estos modelos. Primero crearemos esta primera superficie para darle paso a las otras y exportarlo a Revit. Entonces, ¿cómo creamos esta superficie? A través de un barrido que se llama sweep one, el comando. Para hacerlo, creamos una curva del ancho que queremos que tenga el camino y vamos a reconstruirla y a mostrarle los puntos de control para poder subirlos para arriba y ver el arco ya hecho. Listo. Ahora hacemos otra línea de control aquí y vamos a crear un spline o una línea por puntos de control desde la mitad de esta línea de referencia. Deshabilitamos el orto y podemos crear un camino ondulado. Ahora sí podemos usar el comando con el que haremos la superficie, que se llama sweep one. Nos pide seleccionar el riel, luego la curva de sección cruzada y presionar enter. Damos clic en OK y tenemos nuestra superficie. Vamos a copiarla y vamos a reconstruir esta superficie para darle una cuadrícula, como vemos en la previsualización. Así. Entonces vamos a probar los dos elementos, cómo
los podemos importar y crearles los elementos nativos de Revit. Y el tercero lo creamos con una superficie que puede ser creada mediante un rectángulo y nos vamos a estos comandos de superficie y creamos esta superficie. A esta superficie la vamos a subdividir mediante rebuild. Vamos a decirle que se le muestren los puntos de control y vamos a modificarla tirándola para arriba. Tal vez deberíamos reconstruirla con más elementos. Nos queda más suave y con más vigas. Entonces vamos a usar el comando en este momento que se llama extract wireframe. Y vemos que ya tenemos tanto las curvas como la superficie. Mientras que antes solo teníamos la superficie y no teníamos las curvas. Entonces vamos a volver a escribir el comando y en el momento en que escribamos el comando vamos a crear una nueva capa que sea 1 wireframe superficie. Seleccionamos la superficie y vamos a ponerla en otra capa 1 superficie. Cambiamos de capa a este, barrido 1. Y cambiamos el último de capa, que es el barrido 2. Cambiamos los colores para ver si todo está en orden. A este vamos a cambiarlo de capa y vamos a extraerle también el wireframe. Y el wireframe vamos a ponerlo en otra capa. Igual este, ya tenemos las curvas en una capa, vamos a poner las otras curvas, la superficie en otra capa diferente. Tratamos de que sea lo más organizado posible. Y ahora hacemos clic derecho en la superficie del barrido 2 y cambiamos el objeto de capa. Ponemos el color y ya tenemos nuestro archivo casi listo para exportar. Entonces,
Ahora, ¿cómo vamos a hacer las columnas para nuestra cubierta? Vamos a hacerlas mediante Grasshopper. Entonces, en este botón, desde el Rhino 5, tenemos Grasshopper incluido. Creamos un nuevo documento en el cual vamos a importar nuestra superficie. Y aquí, una vez abierto Grasshopper, lo primero que vamos a hacer, primero vamos a subir la cubierta de nuestro pabellón. Incluso vamos a subir todo lo que tenemos aquí con el wireframe y los puntos, menos este rectángulo de referencia. Lo que vamos a hacer es proyectar los puntos hacia este plano de referencia y vamos a crear una línea. Y con esas líneas, tanto de columnas como líneas de vigas, vamos a crear los elementos nativos de Revit. Entonces, ¿cómo proyectamos estas líneas? Primero vamos a importar con doble clic y escribiendo superficie, la superficie que tenemos en Rhino. Damos clic derecho, buscar una superficie y ya la tenemos. Si la seleccionamos, se nos pone verde todo lo que estemos seleccionando en ese momento. Ahora vamos a extraer los puntos de esta superficie. Damos doble clic para buscar el comando points o surface points. El cual conectamos y ya tenemos nuestros puntos seleccionados. Ahora vamos a proyectar estos puntos seleccionados a este plano con el comando project. Y tenemos que proveer un plano y vamos a escribir el plano XY, que sería el plano en 2D del nivel 0. Y la otra entrada es la geometría, que serían que vamos a proyectar, que serían los puntos de esta superficie. De esta manera podemos empezar a construir las líneas con este comando de line. El punto de comienzo van a ser las líneas que estén abajo y el punto de final los puntos que están en la superficie. Y vemos que se nos han unido nuestros puntos. Y aquí lo que vamos a hacer es hornear estas líneas que hemos creado dentro de una capa de Rhino para poder exportarla a DWG. Entonces, primero que creamos la capa, que se llame 1 columnas. Nos paramos en el nodo. Vamos a darle clic derecho, Bake o hornear. Y seleccionamos la capa donde queremos que se nos horneen nuestras líneas. Vemos que ya podemos cerrar
Grasshopper y tenemos nuestras líneas en Rhino. Ahora vamos a exportar estas geometrías como DWG. Las seleccionamos todas, exportamos lo seleccionado. En la lista que se despliega seleccionamos el formato DWG y vamos a guardarlo como geometría Rhino a Revit. 2007 sólidos y aceptamos. Ahora nos dirigimos a Revit y aquí vamos a importar la geometría que acabamos de crear mediante Insert, Link Cat y seleccionamos el archivo. Una vez encontramos el archivo que queremos importar, cambiamos las unidades y el posicionamiento a coordenadas compartidas. Le decimos que sí, aceptamos y tenemos nuestras geometrías importadas en Revit. Sin embargo, son como líneas, entonces no podemos hacer nada con ellas. ¿Cómo podemos crear estas líneas en elementos estructurales de Revit? Eso se puede hacer mediante Dynamo. Entonces procedemos a abrir este programa que ya viene instalado cuando se instala desde el inicio Revit y lo podemos encontrar en la pestaña Manage y Visual Programming Dynamo. Esperamos que el programa abra. Y ya le damos New para una nueva rutina. Este es el interfaz de Dynamo. Vamos a ir construyendo nuestro archivo y vamos explorando qué nos ofrece este programa. Lo primero que tenemos que hacer para poder importar esta geometría que ha sido creada en CAD y la tenemos en Revit en este momento es mediante este paquete que se llama Vmorph Nodes, que nos toca descargarnos y lo podemos descargar desde aquí adentro del programa Dynamo en, en esta pestaña que se llama Packages o paquetes. Entonces vamos a buscar un paquete y esperamos que cargue y vamos a escribir Vmorph Nodes, el cual es este. Ustedes le presionan aquí en el botón de descargar o en la pestaña que tiene al lado y lo instalan. Yo ya lo tengo instalado y por ahora no voy a instalar la nueva versión, entonces lo voy a hacer así. Aquí en la pestaña de Vmorph Nodes, una vez instalado, vamos a desplegar la pestaña de CAD, que es mediante este paquete que vamos a importar el CAD y lo vamos a volver como líneas y luego esas líneas como elementos. Entonces, traemos este nodo, Curves from CAD Layers y Layers Name. El otro nodo que necesitamos es Select Model Elements, que lo podemos escribir dando clic derecho en el lienzo y aquí podemos escribir cualquier nodo que queramos. En este caso, Select
model. Sería este, select model element, que sería para un solo elemento. Y aquí damos clic en el botón seleccionar, minimizamos y en Revit damos clic a esta geometría completa que es la que nos va a importar a Dynamo. Aquí ya se nos ha importado y le ha dado este número a nuestra geometría. Ahora vamos a proceder a conectar desde este modelo a las capas de CAD que están utilizándose en el modelo y aquí en Import Instance, en este otro nodo, se nos abren nuestras geometrías y finalmente desde este nodo de capas vamos a conectarlo con el otro nodo de las curvas del CAD. Y para poder empezar a rotar el modelo que hemos importado, tenemos que presionar las teclas Control B para ahora sí poder modificar la vista de Dynamo. Y para volver a la vista de programación, podemos usar las mismas teclas Control B. Y ahí ya se nos modifica el zoom de los nodos. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar qué capas se nos importaron y qué información tenemos en nuestras salidas. Vamos entonces a escribir el comando watch y conectamos la geometría. Aquí nos da la información de la geometría y tenemos que utilizar otro watch para saber los layers en el que están nuestros elementos. Entonces aquí vemos que tenemos elementos tanto en columnas como en el barrido 2. Vamos a proceder a seleccionar estos elementos y asimismo a generarles los elementos nativos de Revit. Ahora desde el primer code block o comando de watch vamos a conectarle un code block que lo hacemos con clic derecho, doble clic, clic izquierdo, perdón, doble clic. Y vamos a escribir lo siguiente. L, abrimos corchetes y seleccionamos la capa que queremos seleccionar de estas del segundo watch aquí. Entonces vamos a usar la que tiene el número 0 y cerramos corchetes. Hacemos un clic afuera y conectamos el primer watch a este code block y vemos que se nos han seleccionado las columnas. Ahora sí conectamos el primer watch con el segundo code block y obtenemos nuestra geometría. Ahora si ponemos el code block con el índice 1, el que sale default, nos selecciona todos los elementos que necesitamos. Entonces vamos a dejar solo este junto con el code block de las columnas. Entonces, si vemos en este code block, lo que queremos poner son vigas. Aquí vigas que formen un arco, vigas que formen otro arco y aquí vigas para la cubierta. Entonces,
A partir de eso vamos a seleccionar el comando beam by curve. Conectamos, seleccionamos el nivel dándole un dedo nivel 1. Y aquí seleccionamos en la última entrada la familia estructural que queremos desde Revit. Entonces escribimos este mismo nombre en los comandos. Structural framing types. Listo, como lo tenemos en automático, en este momento está procesando todo para que dentro de Revit ya tengamos nuestras vigas en el modelo. Vamos a ver cómo quedó. Aquí por el momento está en automático, entonces todos los cambios que se hagan se van a realizar automáticamente e instantáneamente. Entonces podemos dejarlo en manual y solo probarlo en los momentos que nosotros queramos. Aquí minimizamos la pestaña de Dynamo y vemos que en Revit se nos han importado todos nuestros elementos estructurales en las líneas que hemos designado. Aquí ya podemos cambiar el elemento estructural o la familia de la viga y, o si no, podemos cambiarla igualmente desde Dynamo de la siguiente manera. Tenemos que importar una nueva familia de Revit estructural dentro del proyecto. Entonces cargamos una nueva familia en Structural Framing. Seleccionamos una de las que tengamos aquí. Puede ser esta. Digamos en Open. Seleccionamos el grosor que queremos que tenga. Vamos a ponerle este. Y listo, ya la tenemos cargada en nuestro proyecto. Aquí vemos cómo se llama, Square Bars RB10116. Vamos otra vez a Dynamo. Y vemos que ya se nos ha cargado esta nueva familia en los tipos de Structural Framing que tenemos. Entonces, simplemente le damos clic y él nos va a actualizar nuestro modelo. Y una vez ha finalizado de cargar, vemos que se nos han actualizado nuestros elementos estructurales a estos que hemos importado recientemente. Ahora vamos a crear las columnas. Entonces volvemos a Dynamo
Y ya tenemos nuestras columnas seleccionadas en este code block. Entonces, en lugar de escribir es beam by curve, vamos a escribir column by curve. De esta manera, aquí podemos pasarlo de automático a manual y controlar el momento en que queremos que se haga la ejecución del programa visual que tenemos en Dynamo. Entonces conectamos el code block a la curva, el nivel lo sacamos del levels, que sería nivel 1, y el structural column type lo vamos a escribir del mismo modo como aparece ahí, structural column types. Y aquí tenemos por defecto la columna que viene precargada en Revit. Ya sabemos cómo podemos aquí cargar nuevos elementos a través de la importación de familias nuevas en Revit y nos van a aparecer ya esas familias aquí cargadas en Dynamo. Hacemos clic en Run y de esta manera se nos va a ejecutar nuestro programa. El programa ha sido completado y aquí vemos nuestras columnas creadas en Revit a partir de elementos de Rhino. Ahora podemos poner unas zapatas o una cimentación en el inicio de estas columnas. Para esto volvemos a Dynamo y seleccionamos el nodo que contiene las columnas. Vamos a escribir otro nodo que se llama Start Point. Y vamos a conectar. Damos clic en correr y ya tenemos los puntos en los que están empezando esas columnas. Y a partir de esos puntos vamos a crear una zapata. Entonces, para esto, una vez ya hemos seleccionado los puntos, procedemos a escribir el comando family instance by point. Conectamos el punto y conectamos el family type en el cual vamos a buscar la familia de zapata que tengamos importada. Creo que no tengo ninguna zapata importada, entonces voy a proceder a insertarla para luego buscarla en Dynamo. Las zapatas las encontramos en la carpeta Structural Foundations.
y aquí seleccionamos la que más nos agrade. Yo voy a seleccionar esta Pile Cap rectangular. Mientras tanto voy a guardar el proyecto. Vale, ahora sí volvemos a Dynamo y vamos a buscar la familia que hemos acabado de importar. MPileCap rectangular. Corremos y cuando haya completado venimos aquí al archivo de Rhino de Revit y visualizamos las zapatas que se nos han importado. Ahora, ¿cómo hacemos para que la superficie que está encima de las vigas sea un elemento nativo de Revit? Para esto tenemos que volver a Rhino y vamos a exportar las superficies por separado de la estructura. Y vamos a exportarlas como DWG. Y al abrirlas en Revit no lo vamos a hacer mediante conexión con Dynamo, sino directamente en Revit. Vamos a importar mediante la creación de una masa. Entonces vamos a InPlace Mass, creamos una masa y dentro de la masa vamos a darle Insert Link Cut. Y aquí buscamos el archivo que acabamos de crear, lo pegamos por coordenadas compartidas y en metros. Y listo. Aquí ya lo tenemos. Tenemos nuestra masa. Aquí podemos ver que tenemos seleccionada nuestra masa. Entonces nos vamos a Massing and Site y vamos a darle clic al botón donde dice muro. Y esto nos va a permitir seleccionar esa superficie y ponerle el muro que nosotros deseemos. En este caso también puede ser un suelo. Pero vemos que ya a lo largo de nuestra superficie hemos colocado un suelo genérico de 200 milímetros. Ya una vez que cada uno de estos elementos ha sido importado en Revit y ya es un elemento nativo de Revit, recordemos que podemos hacerle los cambios en los tipos, los cambios que nosotros queramos, ya que ya son parte de este programa, ya son parte nativa de este programa. Entonces todos los cambios que le hagamos nos los va a aceptar correctamente.